Hola chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Les habla su amigo y vecino Ed Contador y en esta ocasión le estaremos hablando sobre las 10 dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Así que sin más rodeos, empecemos. La mayoría de los países iberoamericanos se incorporaron al sistema democrático al final del siglo XX. La presencia de las dictaduras durante este siglo hizo que los países de la región sufriesen un gran estancamiento sociopolítico en comparación con otros países del mundo. A pesar de que hoy en día casi todos esos países han superado el autoritarismo, lo cierto es que en algunos de ellos los valores democráticos son puestos en duda frecuentemente. Han pasado casi 60 años de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana y con motivo a esto, en este canal recordamos las 10 dictaduras más sangrientas de Latinoamérica en los últimos 50 años. Número 1. Alfredo Stroessner de Paraguay. Alfredo Stroessner impuso en Paraguay una dictadura de más de 35 años que asumió al país en miedo y terror desde 1954 hasta 1989. Su mandato estuvo marcado por una cantidad ingente de asesinatos y desapariciones. Probablemente el mayor operativo que llevó a cabo fue la Operación Cóndor, en la que se alió con los regímenes dictatoriales de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay para aniquilar junto con la CIA estadounidense a cualquier persona que no compartiese la idea política de cualquiera de estos países. Este operativo de coordinación dejó aproximadamente 50.000 víctimas mortales, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelamientos. Tras el regreso de Brasil, Argentina y Uruguay a la democracia, los ciudadanos paraguayos se echaron a la calle para protestar y reclamar un sistema democrático. En 1989 se ponía fin a su mandato mediante el golpe de Estado en el que participaron varios miembros de su partido político, algunos militares y de la Iglesia Católica y el ejército americano. Número 2. Augusto Pinochet de Chile. En 1973, Augusto Pinochet Ugarte se instauró como gobernante de Chile tras un golpe de Estado por el que derrocó al entonces presidente Salvador Allende. Desde un principio la violencia estuvo presente en este régimen. Pinochet buscaba combatir la ideología izquierdista y para ello ordenó perseguir a toda la oposición que apoyaba el régimen de Allende, tanto a nivel nacional como internacional. Si bien es cierto que en Chile se experimentó un importante desarrollo económico durante 17 años que el militar estuvo en el poder, también lo es que cientos de violaciones de los derechos humanos tuvieron lugar durante su mandato. Número 3. Fulgencio Batista de Cuba. Fulgencio Batista y Saldívar gobernó a Cuba desde 1952 hasta 1959. La primera decisión que tomó cuando llegó al poder fue suspender el Congreso e ilegalizar todas las formaciones políticas. Desde 1953 tuvo que hacer frente a una oposición revolucionaria liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, que finalmente lo derrocaron en 1959. Aceptando su derrota, se retiró primero a la República Dominicana y luego a España, donde moría sin haber recibido castigo alguno. Fidel Castro, de Cuba. Fidel Castro Alejandro es posiblemente uno de los dirigentes más insignes de la historia internacional. Estuvo al mando de Cuba desde 1959 hasta el 2008, primero como primer ministro y posteriormente como presidente. Para millones de personas es uno de los máximos exponentes del comunismo y el socialismo, pero, por otros, es uno de los mayores dictadores del siglo XX. La dura represión contra sus oponentes, el restringido acceso a los bienes de primera necesidad, el autoritarismo político y el control sobre la libertad de movimiento ciudadano han puesto en duda la política que durante casi 5 décadas Castro impuso en Cuba. Número 4. Jorge Rafael Videla de Argentina. Jorge Rafael Videla ponía fin al gobierno de Isabel Perón, presidenta de Argentina tras la muerte de su marido Juan Domingo de Perón en 1976, mediante un golpe de Estado. La mayoría de los historiadores califican los 5 años que el militar estuvo en el poder como uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. Su detención y posterior juicio se produjo en 1984 bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, atribuyéndoles más de 300.000 privaciones de libertad, 93 casos de tortura y al menos 66 asesinatos. Además, impuso una truculenta censura en la que ni siquiera los rangos de Carlos Gardel encontraron la salvación. Por todo ello, en 2010 se convertía en el primer gobernante de la dictadura argentina que era condenado a cadena perpetua. Número 6.
Anastasio Somoza, de Nicaragua. La dictadura de Somoza García impuso en Nicaragua en el año 1973. Llegó a su fin en 1947. Sin embargo, tan solo 3 años después, en 1950, volvió a consolidarse como el dirigente del país. Esta vez su mandato se extendió hasta 1956, en total 16 años de régimen militar que pasaron una gran factura al país iberoamericano. Desafortunadamente, la dictadura de Tacho, apodo con el que se le conocía al dictador, fue hereditaria. Tras el atentado en el que el patriarca fue asesinado, su primogénito, Luis Somoza de Baile, tomaba las riendas de Nicaragua durante 7 años, desde 1956 hasta 1953. Posteriormente, en 1967, el menor de su familia, Anastasio Somoza de Baile, apodado Tachito, volvió a dirigir el país en 2 períodos distintos. El primero abarcó desde 1967 hasta 1972 y el segundo desde 1974 hasta 1979. Su derrocamiento puso fin a la dinastía somocista que había sumido a Nicaragua en la más absoluta violencia durante 5 décadas. Número 7. Rafael Leónidas Trujillo, de la República Dominicana. República Dominicana estuvo bajo el mandato de Rafael Leónidas Trujillo durante 31 años, desde 1930 hasta 1961. Sin duda alguna, este fue uno de los dictadores más sanguinarios de la región, ya que su mandato se le saldó al menos 50.000 muertes. Uno de los focos permanentes en la que Trujillo encontraba su atención era en la inmigración haitiana. Para combatirla, creó una política xenófoba que desembocó en la masacre del Perejil, cuando el dirigente ordenó el fusilamiento a cualquier habitante de origen haitiano. Se estima que unos 20.000 haitianos que vivían en la frontera de ambos países fueron asesinados. Además, sometió a los azucareros del país bajo el yugo de la precariedad, fijando salarios ínfimos y haciendo que la inestabilidad del país fuese cada vez mayor. Número 8. Manuel Noriega, de Panamá. Manuel Antonio Noriega establecía en 1983 un periodo autoritario en Panamá que duraría hasta 1989. Durante esos 6 años de gobierno sumió al país en una grave crisis económica y política social. En 1988, procesado en Florida acusado de narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capital, lo que le dio carta blanca a las tropas estadounidenses para detenerlo invadiendo Panamá. Tras un nuevo juicio, en 1992 fue condenado a 40 años de prisión, siendo la primera vez en la historia en que Estados Unidos se juzgaba y condenaba a un jefe de Estado extranjero. Número 9. Hugo Banzer, Bolivia. Bolivia vivió su época más oscura durante los 7 años de dictadura de Hugo Banzer Suárez, desde 1971 hasta 1978, antes de llegar a la presidencia mediante golpe de Estado por el que acabó con el mandato del general Barrientos. Fue ministro de Educación. Prueba de su férrea dictadura son las celdas y torturas y los huesos humanos que se encontraron en los sótanos del ministerio. Número 10. Carlos Castillo, de Guatemala. La presidencia de Guatemala caía en manos de Carlos Castillo Armas tras el golpe de Estado militar que protagonizaba en 1954. Durante su mandato prohibió los partidos políticos, los comités agrarios y los sindicatos. Además, anuló todas las reformas emprendidas durante la década anterior. Su dictadura finalizó en 1957, cuando fue asesinado por un soldado de su guardia. Nunca se llegó a saber si su asesinato fue fruto de una acción en solitario o de un complot. Gracias. Hemos llegado a la parte final de este video. Esto fue las 10 dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Así que muchas gracias y será hasta el próximo video.